Hey, youtuber táctico, bienvenido a 350 FPS, tu blog de Airsoft en México. Hoy te voy a platicar de Resonance 803, tu evento de Airsoft de 24 horas. Participé en el comité de Rangers GDL que organizó este Big Game de Airsoft. 21 squads, 6 naciones, 8 NPCs, props, muchas horas de juego y convivio. Rangers GDL es un equipo de la zona metropolitana de Guadalajara muy activo desde hace unos 8 años y en los últimos años hemos celebrado cada uno de nuestros aniversarios haciendo estos juegos regionales de Airsoft. Los celebramos en el mes de febrero y hasta ahora han sido en Villa Corona, Jalisco, más o menos a media hora de la zona metropolitana de Guadalajara. Este campo está genial, son varias hectáreas que incluyen muchas edificaciones que están en obra gris y también espacios grandes despejados, por lo que en el mismo lugar tienes tanto CQB como Fields. Para esta ocasión diseñamos una jugada que incluyó 22 squads de 5 personas divididos en 6 naciones. La verdad es que decimos ser una trama muy sencilla, la intención es dar un contexto, pero no puede ser algo tan complejo que no lo recuerdes. A final de cuentas, si la tienes en mente o no, no debe de interferir con tu experiencia en el juego. Todo este rollo neonacionalista que se ha empezado a gestar al principio de este milenio, eventualmente acaba en un conflicto global en donde literalmente todos los territorios del mundo acaban siendo parte de 6 supernaciones. Hay un periodo de relativa calma, pero esta relativa calma es lo que antecede a la tormenta. Cada una de las naciones se están preparando secretamente para invadir y tomar más territorios. Cada equipo representa una nación, les asignamos un color. Cada una de estas naciones está compuesta de entre 3 y 4 squads y su objetivo es conquistar por lo menos 2 territorios más. Una vez que los conquistas debes defenderlos hasta que se acabe la jugada. A grandes rasgos, la misión es capturar y defender cierto número de territorios. Los territorios se daban al principio al azar, al igual que las posiciones iniciales. Básicamente repartíamos estas tarjetas al azar. Algo muy importante que tengo que recalcar es que en vez de hacer una gran jugada monolítica, decidimos hacer la misma jugada varias veces durante el día. ¿Por qué? Porque esto nos permite flexibilidad. Cuando acaba una jugada, puedes escuchar el feedback de los jugadores y hacer estos pequeños ajustes necesarios. También apartamos un buen tiempo para la convivencia. Básicamente, mientras brilló el sol, estuvimos jugando Airsoft y una vez que no había suficiente luz para jugar, nos juntamos en la zona segura, prendimos las fogatas y empezó la convivencia. Esto estuvo genial. Hubo la oportunidad de conocer Airsofters de varias partes de la República. Gente que vino desde San Luis, desde Monterrey, de lugares más cercanos como puede ser Tepic o como Colima, inclusive de la misma zona metropolitana. Los Big Games son una gran oportunidad de hacer crecer a nuestro Airsoft en México. Te da la oportunidad de jugar con personas de otros estados de la República, conocerlos y además tienes tiempo de platicar con ellos, de convivir. Y créanme, por experiencia les puedo decir que las amistades que haces en un Big Game trascienden la distancia. Me ha tocado ver amistades que se formaron en estos Big Games y que se siguen organizando después de estos para verse ya sea en otros juegos o inclusive en otras actividades que nada tienen que ver con el Airsoft. A final de cuentas jugamos hasta que nos cansamos, durante la noche nos divertimos cotorreando, a la mañana siguiente jugamos todavía otra partida y después de esta partida hicimos el cierre del evento y hacer una rifa. Réplicas de melee, botas y otras cosas. No puedo dejar de mencionar a nuestros patrocinadores, eso fue algo muy padre. Muchas gracias a ustedes, Alfa Colmillo, Riverlight, Ergonomic, Beta. Gracias por su apoyo, gracias por creer en el Airsoft de México. Les dejo abajo en la descripción el link a cada una de sus páginas. Dense una vuelta y chequen sus propuestas. Ténganlos en su radar, denle like a su página. Estoy seguro que tienen muchas cosas que les van a interesar. Además de la acción que proveen tantas personas en un campo de juego, se diseñó para que hubiera misiones secundarias. Estas estaban entregadas por NPCs o Non-Player Characters. Piénsalo un poquito como si fueran los AI bots de Call of Duty. Estas personas estaban caracterizadas como contrabandistas de armas. Acudías a ellos e interactuando, ellos te entregaban misiones. Lo diseñamos de esta forma
para que tanto los airsofters orientados a la acción como los orientados a la interacción tuvieran algo para cada uno de ellos. De los NPCs que les platiqué hace rato, su papel era contrabandistas de armas, pero no significaba que ellos te fueran a dar réplicas o BBs. Como les comenté hace rato, su función era dar misiones secundarias, pero no era que llegaras con ellos y literalmente les pidieras una misión como si fueran una máquina de refrescos. Por medio de interacción, tú tenías que obtener estas misiones. Estas personas estaban en edificios. Estos edificios cumplían una doble función. Además de marcar bien dónde estaba este personaje, también te daban un límite visual, porque dentro de ellos no podía haber intercambio de BBs. Es decir, te podías topar con otro squad de una nación opositora y ahí también hacer LARPing, pero no podías eliminarlos. Realmente se dieron situaciones muy divertidas, muy interesantes. La creatividad de los airsofters, la creatividad de los NPCs fue algo muy interesante. Me encantó ver eso. Cuando una nación se queda sin territorios, todos sus jugadores se vuelven Ronins. Ya saben, Ronin, samurái sin shogun. Pues aquí también, básicamente un ejército sin un gobierno. Ellos decidían qué hacer. No tenían que regresar a la zona segura, es decir, no se acabó el juego para ellos. Ellos podían decidir si se quedaban a hostigar a otras fuerzas, si formaban alianzas, si seguían interactuando con los NPCs. También algo interesante es que entre estas 6 naciones podía haber alianzas. Fue fabuloso ver cómo la gente se empezó a organizar entre ellos. Estas alianzas de las que hablaba hace rato se empezaron a formar. Por supuesto, también se formaron traiciones. Fue algo muy interesante verlos interactuar, sobre todo porque las reglas del juego estaban diseñadas para que cada territorio estuviera competido por lo menos por 2 naciones más, lo cual hace muy difícil una alianza. Algo muy importante es que cada una de estas naciones tenía asignado un agente. Cada uno de estos estaba caracterizado como cada quien decidió. Diseñamos varios elementos que ayudan a la inmersión del jugador. Básicamente no se trata de simplemente ir a tirar BBs, sino también de vivir algún papel. Además de agregar otro componente de inmersión, estos agentes te ayudan a resolver tus dudas en el momento y también a corregir pequeñas fallas que pudieran ir ocurriendo antes de que éstas escalaran. Un punto muy importante que quiero recalcar: mientras las jugadas de domingo son relativamente fáciles de organizar y muy seguidas, los big games no son big porque involucran a muchas personas, más bien son big porque son jugadas a lo grande. Cada una tiene su función dentro de nuestro Airsoft en México. Las jugadas de domingo son una excelente oportunidad de iniciar en el Airsoft, de aprender cosas nuevas, de hacer amistades de manera local. Sin embargo, los big games te dan la oportunidad de poner en uso todo aquello que has estado aprendiendo durante estos meses, todo el equipo de Airsoft que has estado comprando también durante todo este tiempo y de crecer el Airsoft de nuestro país de manera sustentable. Por supuesto que tienen que ofrecer un juego divertido. A final de cuentas, el juego es el rey. Sin embargo, es importante que también consideren que un big game te ofrece otras cosas, servicios de valor agregado. Pueden ser baños, puede ser venta de comida, de agua, inclusive venta de cosas de Airsoft. En este año, en esta ocasión, Airsoft Integral participó como proveedor ofreciendo productos que son indispensables para que el jugador siga jugando. Por ejemplo, baterías cargadas, BBs, cargadores, speedloaders, todo ese tipo de cosas que a lo mejor podrían hacer que te sentaras y te perdieras la jugada. Aquí las tenías a tu disposición. Algo que también es muy importante: servicio médico. En este año fue Beta, tu tienda de Airsoft de México, quien patrocinó el médico. Esto es bien importante porque nuestro pasatiempo, por su naturaleza, tiene ciertos riesgos. Estos no se limitan nada más a las BBs volando. Digo, a final de cuentas, siempre entras protegido y esa es tu responsabilidad. Sin embargo, hay otras cosas que no son tan evidentes. Por ejemplo, deshidratación, por ejemplo, alguna torcedura, algo en esa línea. Este evento estuvo cubierto por un médico que tiene experiencia en deportes de contacto. Pero bueno, seguramente me ha escuchado decir esto en otros videos y lo voy a repetir. Los organizadores hacemos el heavy lifting en un evento de este tipo. Sin embargo, la última milla solo la puedes recorrer tú, el jugador. Así es, en esta ocasión la banda fue con toda la disposición de divertirse y eso se notó en el campo de juego. Eso fue genial. Observé que la gente se estaba divirtiendo. Los comentarios en general han sido muy positivos y eso me hace sentir muy contento. Realmente les quiero agradecer por eso. Ustedes que estuvieron en nuestro aniversario hicieron posible todo esto. Gracias. Gracias por caminar la última milla. Para ti que juegas Airsoft, te invito a que participes en estos Big Games, pero sobre todo a que retroalimentes el esfuerzo de los organizadores. Platícales qué te gustó y qué no te gustó. Eso es siempre bien importante.
porque gracias a eso podemos aprender y hacer mejores eventos. Para ti que todavía no juegas Airsoft y estás viendo este video, anímate, es un pasatiempo genial, es muy divertido. Si tienes curiosidad de cómo empezar, te dejo este playlist para que aprendas a jugar Airsoft. Si ya juegas Airsoft y no te has animado a ir a un Big Game, échale un ojo a este video. Ahí te platico cómo puedes prepararte para ir a un Big Game. Vive aventuras épicas en el campo de juego. Juega Airsoft en México. Anímate a jugar Airsoft en México. Este es un gran pasatiempo. Somos Airsofters, esto es un juego. El chiste de esto es divertirse. ¿Y a ti qué tal te pareció Resonance 803? ¿En tu país existen este tipo de dinámicas? Platícame en qué Big Games has participado. Platícame en la sección de comentarios. Me encantaría saber. Por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo. Y muchas gracias por todos sus likes. Eso me ayuda muchísimo. Pero sobre todo, gracias por estar aquí. Y ya sabes, nos vemos en el campo.